Hay un video, es bastante largo, dura como casi 20 minutos, entre 15 y 20 minutos más o menos. Véanlo con atención y sigan los pasos porque en cualquier momento les falla la instalación y hay que borrarlo y la instalación es muy, muy lenta. Entonces háganlo con calma para que la próxima clase ya trabajemos con ese, por favor. Link de ORCAD. Ahorita lo que les voy a pedir es que durante el transcurso de esta clase soliciten el acceso al... ¿Va a ser igual que en MatCAD? Solicitar Igualito, exacto, eso no depende de mí, eso es como funciona el Teams. Entonces ya está, chéquenlo. Y mientras... chéquenlo y listo. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, en lo que va de la clase, soliciten el acceso. Vamos voy a pintar aquí el diagramita de cómo, ya, por ejemplo, Aarón ya me solicitó acceso. Ahorita en lo que pueda, Ricardo también, Isaac. Entonces, vayan dándole, ¿va? Déjenme empiezo acá con la clase. Vean, entonces, voy a pintar una nueva forma de ver el puente H. Si de repente no me queda tan bien, disculpen por... De este lado va nuestro transistor. Así, de este otro lado va nuestro transistor así. Ok. Déjenme lo hago más obvio la flecha. Este es un VCC. Ok. Fíjense, colaboro yo con un profesor de eléctrica y me pidió de favor que si le podía diseñar un relevador de estado sólido y es un puente H, ¿no? Hay que diseñar un puente H porque hace exactamente lo mismo que hace un relevador. Entonces, vean, aquí ya quedaría después aquí nosotros lo que hicimos fue, o lo que hacemos es, ponemos una resistencia, ponemos otro transistor, este transistor es el transistor de control, y luego de aquí ya depende de qué vayamos a hacer, ¿no? Hasta ahorita yo les he pedido que armemos un optocoplador, lo voy a poner aquí. Adentro en el opto tengo el fototransistor. Sale por aquí, sale por aquí. Recuerden que aquí hay un LEDcito. Ok, este es el que emite por dentro esto así. ¿Se quedaron? ¿Sí tienen guardado el software que hicimos para el cálculo de las cosas? Entonces vean, aquí tenemos que llevar otro VCC y de aquí para acá otra resistencia. Lo conectamos. No, sin resistencia aquí, ¿no? Esta bórrala.
Entonces, este va así. Este es el medio puente H. ¿Cómo sería el otro puente H? Pues igual, ¿no? De este lado. Ahora, fíjense bien. Esto es muy común cuando solo tengo un transistor, que diga un motor de DC. Pero, por ejemplo, yo les he hablado de los motores brushless, ¿no? ¿Qué cambiaría con un motor brushless? Vean. El motor brushless es una cosa que comúnmente tiene una bobina, que sería nuestra carga, y un común, ¿ok? Este común va a tierra, tiene otra bobina, y bueno, aquí yo la regué, pero lo vamos a poner aquí, ¿no? Y tiene otra bobina. Este se le llamaría fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, este puente H que tenemos aquí, literalmente se conecta aquí, a la fase 1. Luego, tengo otro, aquí no los voy a completar. No, aquí no es ese. Sí, la verdad sí está bastante cómoda mucho más cómoda de lo que yo creía, ¿no? Este va acá arriba. Este va aquí. Este va a tierra. Este ya no lo voy aquí lo voy a poner así puntitos. ¿Esto qué significa? Significa que es el control, ¿vale? Es exactamente todo lo que tengo de este lado. Voy a usar otro color. Sería todo esto, lo que está encerrado en rojo. Es lo que representa. Aquí vamos entonces a usar otro color. Entonces sería esto que está aquí en verde, ¿vale? Y esta fase de aquí se conecta a esta parte. Luego tenemos otro puente H, idéntico. Espérenme, aquí la estoy regando, ¿no? Este es BCC. Espérenme, pero tienen razón, estoy cometiendo un error. Aquí, este de acá abajo. Aquí le vamos a cambiar la nomenclatura, después les sería... Voy a cambiar la nomenclatura de BCC. Yo te les explico por qué. Yo casi formalmente debería ser EEE, pero vamos a ponerle aquí BDD. Aquí es BDD. De este lado tendríamos exactamente la tercera parte. Donde sería BSS. Esta nomenclatura tiene que ver con casi toda la topología. Estas topologías, cuando las vemos en los libros de texto, usan transistores MOSFETs, ¿no?
Y ay, sí se me fue un poquito la mano. Usan MOSFET, que es lo que vamos a empezar ya a ver ahorita. Pero no quería irme sin que vieran el control de un motor brushless completo. Entonces, de nuevo, aquí lo voy a dejar abierto. Recuerden, esto que está en color verde es lo que está encerrado de color rojo acá a la izquierda, ¿no? Y por último, esta última fase. Se conecta aquí. ¿Qué faltaría para que esto funcione perfecto? Lo voy a hacer acá abajito, lo voy a poner de color azul para que se vea distinto, ¿no? Entonces, vean, tendríamos un punto de tierra. Esta tierra es exactamente esta tierra que tenemos acá, pero con una diferencia. Tengo una fuente y esta fuente que es negativa es a lo que le llamamos SS. Y tengo una fuente positiva que es a lo que le llamamos BDD. ¿Ok? Y entonces vean, voy a usar el color azul para el flujo de la corriente donde está lo negro. Supongamos que yo lo primero que voy a hacer es, voy a activar esta parte de acá arriba, ¿no? Entonces, recuerden que para que yo active esta parte de acá arriba, cierto, estoy como, ok, no. Ya, fíjense bien, para que funcione bien esto, no es así de completo, voy a hacer unas modificaciones. Este y este. Este transistor lo vamos a dejar así, pero lo vamos a conectar aquí. Tengo que poner una resistencia y tengo que conectarlo acá, ¿ok? Y este es exactamente este mismo control. Tengo que poner aquí otro transistor tipo P. Y aquí, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a conectar? A tierra, ¿no? Este lo conecto a VCC, este lo conecto a tierra. Y aquí tengo que poner otro optocoplador. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Yo necesito, déjenme, vamos a ver si funciona esto. Ah, miren, sí. Ahí está. Voy a mover esto. Vamos a ver si, ahí está, miren, qué chulada. Entonces, ya que sí puedo hacerlo un poquito más mejor, déjenme borro esto. Voy a rediseñar la parte roja para que quede bien, ya que tengo más espacio. Ahorita vuelvo a hacer esto. Vamos a ponerle orden para que no se hagan bolas ustedes. Fíjense bien, todo esto aquí, ¿qué es lo complicado de esto? Pues que aquí estoy dibujando en 2D. Cuando yo hago el circuito en la PCB, o ustedes que lo hacen comúnmente en el protoboard, todas estas conexiones están en 3 dimensiones. Ustedes pueden desplazarse en el eje Z, aquí no se puede, entonces es lo que complica un poco el asunto, ¿no? Bueno, pues aquí iría un pequeño transistor. Una resistencia y BDD. ¿Ok? Y lo voy a bajar hacia acá abajo. Y el optocoplador.
Recuerden que de este lado viene el control del micro. Nuestro fototransistor, la resistencia y va a esta señal. De este lado es exactamente el mismo show, pero con tecnología opuesta. Va a tierra, ¿ok? Espérenme, nos conviene hacer lo siguiente. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, quiero que se den cuenta que la topología de medio puente H, que es la que ya aprendimos a diseñar, se usa para muchas cosas, ¿no? Lo único que vamos haciendo es sumándole cosas, tierra, y aquí ya va mi otro optoacoplador. Va mi LED, llamémosle a esta parte señal F1, a esta señal F2. ¿Cómo hago que circule la corriente por acá, no? Entonces, vean, espero que no se borre todo. Nada más esta, eso, muy bien. Esta la voy a conectar ahora hacia la parte de arriba. Y esta la voy a conectar a tierra. No va a ser, y aquí me falta una resistencia. Todo esto que está aquí es la parte de control. Cada círculo verde que tengo por acá es uno de estos. ¿Ok? Voy a usar la corriente, voy a dibujar de nuevo las fuentes acá. Va a tierra. Acá arriba le llamamos nosotros BDD. Acá abajo le llamamos BSS. Y vamos a usar el flujo de corriente. ¿Qué hago primero? Fíjense, activo la señal de F1. De hecho, vamos a ponerla. Voy a tratar de hacer aquí un. Espero que lo pueda hacer bien. Vamos a ponerle aquí F1. Después F2. F3. F4. F5, ya la regué. F5 y F6, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se activan las fases? Vean, pongo una señal 1 aquí y todas las demás me aseguro que sean ceros. Eso es donde se hace en el microcontrolador. Y entonces, ¿qué pasa con la corriente? ¿No? Estoy activando la parte negativa. Esta, entonces, la corriente sale de aquí, sale por aquí. En el primero de los casos, ¿ok? Estoy poniendo aquí un 1 lógico, ¿no? Ese 1 lógico prende este LED emite la luz, activa el fototransistor que tengo aquí adentro, ese fototransistor drena corriente, deja que la corriente se vaya hacia tierra, ahí se borraron unas líneas, ahorita lo vuelvo a hacer. Y al hacer esto, dreno corriente por aquí, que se va a tierra, activo este transistor, pasa corriente positiva, esto está abierto porque tengo un 0 aquí, ¿no? F0 está, entonces vean, la corriente pasa por la bobina 1, se va a tierra y regresa por acá. ¿Ok? El segundo movimiento, tengo que activar
esta misma fase, pero de la bobina 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora tengo que apagar tengo que apagar y tengo que prender y mantener todos estos en 0. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó acá, pero con la fase 2 de acá arriba. Va a seguir saliendo la corriente de acá arriba, va a pasar por aquí y va a pasar por ahora por la fase 2. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues apagar ese. Vamos a hacerlo un poco para que me entre más. ¿No? Apagamos prendemos ahora y pasa exactamente lo mismo, pero ahora por este transistor. Y sigue saliendo solo positivo. Cuando llegamos a la tercer paso, aquí es donde se pone interesante, porque ahora apago yo prendo y ahora el cambio es el siguiente. Ahora el flujo de corriente ya no sale por aquí, ¿no? Ahora sale por acá, va hacia acá. Que diga, no, eso está mal. El flujo de corriente sale por aquí, sale de tierra, pasa por la bobina 1, pero cuando llega a este nodo, ya no se va para arriba. ¿Para dónde se va? Para abajo. ¿Ok? Y aquí es como retorna a esta fuente. Claro, que cuando yo pongo aquí el 1, pues hace todo el drama que ya conocemos, ¿no? Saca de acá energía, de la fuente de acá arriba, para que se drene la corriente para acá y funcione todo el sistema. Este diagrama se los voy a pasar en PDF, bien hecho. Ahorita es así más fácil para rayar. Ahora, ¿cómo se controla la velocidad en los motores brushless? Estos motores brushless, ustedes los podrían aprender a controlar, son los motores que se usan en los drones, variando la velocidad. Esta secuencia que tengo acá, déjenme la pinto completa. El siguiente número sería 0 aquí y otro 0 acá. Sería un 0 acá, otro 0 acá. Sería un 0 acá, un 1 aquí, un 0 y un 0, ¿ok? Y aquí la última sería 0, 0, 0, 1. Esta secuencia se hace siempre. ¿Cuál es la diferencia o cómo controlo la velocidad? En la frecuencia en la que hago el cambio. Si la frecuencia la hago muy rápido, la velocidad va a aumentar, pero voy a perder torque. Si la frecuencia la hago más pequeña, la velocidad del motor va a disminuir, pero aumenta el torque. ¿Ok? Ahora, ¿qué ventaja tengo? Estos motores, ¿por qué son populares? Porque te dan mucho más torque que los otros motores. O sea, desde el punto de vista mecánico, un motor brushless es más eficiente. Pierde menos energía en calor debido a las escobillas, debido al funcionamiento interno, y entonces te entrega más torque y mayor velocidad comparado con sus contrincantes de DC, digámoslo de alguna otra manera, ¿no? Pero como siempre, en la electrónica voy mejorando en algo, se complica el control, ¿no? El curso lo empezamos con prendo un motor de DC o un foco o un LED, un solo transistor. Después armamos medio puente H para saberlo, 2 transistores dependiendo, más los transistores de control, ¿no? Pero en general quien maneja la potencia son 2 transistores. Quiero controlar un motor de DC, se volvieron 4 transistores. Quiero mover un motor a pasos, se volvieron 8 transistores. Quiero un motor brushless, son 6 transistores con muchos controles. Pero en el fondo, la técnica, toda la técnica aquí es
saturación, corte, saturación, corte. Tengo que asegurarme que el transistor se vaya a saturación y corte siempre, ¿no? Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el problema de esta topología o de la mayor de la topología con los transistores BJT? El problema está en que nosotros aquí, vean, voy a proponer un valor ficticio de voltaje de carga. El voltaje de la carga sería aproximadamente ahorita 12 volts, ¿vale? El voltaje colector emisor en esta configuración, voltaje colector emisor en saturación teórico, recuerden que es teórico, ustedes no han visto la parte práctica porque no hemos instalado el ORCAD aquí en este grupo, es de 0.2, ¿no? Ya verán cuál es el efecto que tiene eso. Entonces, el valor de esta VDD, según las mallas que tengo que poner, sería VDD, si todo es teórico, sería de 12.2 volts. Y la fuente BSS sería de menos 12.2 volts. ¿Cuál es el problema acá en realidad? El problema acá en realidad es que construir fuentes especializadas a veces es más caro. ¿A qué me refiero con fuentes especializadas? Para que esta plataforma con esta tecnología de microcontroladores, de transistores funcione, yo tengo que diseñar una fuente que me entregue la potencia adecuada a un voltaje de 12.2 volts. Y eso no suele ser comercial. Comercialmente nosotros tenemos casi siempre fuentes últimamente han empezado a aparecer las de 3.3 volts, porque los micros, el control de los micros o la tecnología de los micros ha bajado su consumo energético a 3.3 volts, ¿no? Pero originalmente eran a 5 volts. Si bien nos va, tenemos fuentes de 9 volts, luego tenemos fuentes de 12 volts, y de 12 volts brincamos ya hasta 24. No hay casi ninguna fuente comercial aquí, ¿no? Salvo que sea muy específica y que te convenga. Entonces, ¿cómo resuelves el problema acá, no? Tú en este punto requieres 12.2, en este otro punto de acá abajo requieres 12.2, menos 12.2, ¿cómo lo resuelves de manera comercial? La manera de resolverlo comercialmente es que entonces acá tengas 24 volts. Y acá abajo, menos 24 volts. Pero entonces ahí tendremos un problema. Porque ¿cómo ajustamos las leyes, el equilibrio de las mallas? Pues se tendría que poner una resistencia, ¿no? Se tendría que poner una resistencia aquí y otra resistencia acá. Y eso va a consumir potencia. Y va a consumir potencia, digamos, una potencia que no se va a utilizar, ¿no? Y entonces aquí es donde entra nuestro nuevo tipo de transistor del que vamos a empezar a hablar ahorita, que es el MOSFET. Esto que acabo de hacer, se los voy a mandar en PDF el diagrama, bien clarito, bien enterito, para que sepan bien y sin errores, porque aquí por estar borrando y rayando cometí algunos errores. Entonces se los voy a mandar en PDF ya bien hecho a computadora, para que no haya error, ¿no? La explicación se queda aquí en el video para que quien quiera volverla a ver. Cualquier cosa pueden preguntar, ¿eh? Me he dado cuenta que debido a que las clases están aquí en video, no están preguntando, ¿no? A veces es más fácil de, oiga, profe, no entendí esto, es más, mirad, así asado, o es por aquí o por allá, a que tengan que chutarse de nuevo todo el video.
Y es que si lo entienden, ¿no? Entonces pregunten sin miedo. Pero bueno, se va a quedar aquí. Voy a borrar un poquito esto. Y vamos a empezar a hablar de los MOSFET. ¿Cuál es la característica de los MOSFETs? ¿Y por qué? ¿Y qué diferencia hay con respecto a los bipolares, ¿vale? Y para que entiendan esa pequeña diferencia, pues vamos a hacer comparaciones con sus curvas características. Ahí es donde uno se da cuenta básicamente la diferencia del comportamiento. Entonces, vean, la curva característica del bipolar, fíjense, o sea, gráficamente pareciera que es lo mismo, ¿eh? Pareciera exactamente que es lo mismo, pero en la realidad no es así. Este le voy a poner aquí BJT, que es el que hemos venido trabajando, que es el transistor bipolar. De este lado tenemos siempre corriente de colector, ¿ok? Y de este, voltaje colector emisor. Para que no se me pierdan, voy a hacer aquí, voy a pintar de nuevo y voy a identificar dónde están las cosas, ¿vale? Entonces, aquí es más, aquí es menos, este potencial es el voltaje colector emisor. Y por aquí entra lo que le llamamos corriente de colector. Aquí voy a hacer una adaptación del esquemático. Los MOSFET todavía no tienen un esquemático, digamos, muy estandarizado. Este yo creo que es el que va a terminar quedando, dependiendo del libro en donde ustedes vean el diagrama del MOSFET, va a ser, pero comúnmente este es el más reconocido. ¿Cuál es la diferencia? Que esta línea que tengo aquí está en el centro, ¿ok? Y a veces en ocasiones no alcanzas a diferenciar cuál es el voltaje drenaje fuente o el source gate, ¿no? El fuente, no, el voltaje con puerta gate, es lo mismo. El voltaje con puerta fuente y el voltaje con puerta drenaje. Este que está acá arriba es el drenaje. Este es no es cierto, estoy mintiendo. Este de acá arriba, esta es la fuente, este es el drenaje y este es el gate. ¿Ok? Esos son en inglés, en español, pues con puerta, fuente y drenaje. Source, gate and drain en inglés. Este que está aquí es más, menos, y este es el voltaje, source, drenaje, y aquí, esta es la corriente ID, ¿ok? No, sí, la estoy regando. Drenaje fuente, DS, sí. Fíjense, en el caso del transistor bipolar, yo requiero inyectar corriente aquí, una corriente de base, para que se cumpla la siguiente ecuación, ¿vale?
I de colector, recuerden, es ahí de base por la HFE. De tal manera que si yo no tengo corriente en base, la corriente de colector es 0. Y en algún momento, bueno, es que aquí no hemos hablado, hay una impedancia de entrada del transistor, pues relativamente grande, pero no lo suficiente para no bloquear. En el caso del MOSFET, por su construcción interna, tiene una impedancia de entrada altísima. ¿Y eso qué provoca? Provoca que por definición la corriente IG es igual con 0. Entonces, ¿qué significa? Que este transistor de acá, vean, podríamos decir que es un transistor controlado por corriente, porque depende de la corriente que yo le entregue a la entrada, es la corriente que me va a entregar a la salida. En el caso del MOSFET, no dependo de la corriente de entrada. Literalmente, la corriente de salida va a depender del voltaje de entrada GS. Es decir, este transistor voy a controlar la corriente que pasa por aquí a través del voltaje. Si yo aquí le pongo 0 volts, si VGS es igual a 0 volts, la corriente ID es igual a 0 amperes. ¿Ok? Y entonces fíjense bien, en estos transistores, la corriente que sale por aquí no se llama corriente S, ¿no? En el caso del transistor bipolar tengo 3 corrientes: colector, base y emisor, porque en sentido correcto, las 3 corrientes son distintas. Pero en el caso del transistor MOSFET, digamos que solo tenemos una fuente, una corriente importante que sería ID. Como no hay corriente de entrada, no hay corriente de entrada en gate, no existe. La corriente que entra al transistor por el drenaje es exactamente igual a la misma de IS, ¿no? O sea, IS es por definición igual a ID. Entonces, ¿para qué le llamo de manera distinta lo mismo? Entonces no se acostumbra a usar ID, IS que diga. Solo se le llama ID. Y entonces, cuando yo grafico su comportamiento, vamos a tener 2 curvas muy importantes en el MOSFET. Ahora, ¿por qué se volvieron más populares los MOSFET? Porque bajaron su precio. Fíjense bien, los MOSFET se inventaron primero los transistores de efecto de campo que los bipolares, pero la tecnología para construcción de aquellos tiempos los hacía más caros. Entonces los bipolares, pum, hubo un boom debido al costo. Después se siguió trabajando en los MOSFET hasta que se encontró una técnica de construcción que nos ayudaba ya con su costo. Y entonces vean, tengo acá la otra curva. Ahora aquí va a ser ID y el voltaje DS. Estas son las curvas de salida de algo dispositivos. Lo chistoso es que físicamente se ven muy parecidas, pero el significado son distintas. ¿Okay? Vean, en este caso, la primera curva representa a una corriente de base, le voy a poner 1. La segunda, una corriente de base 2. Y la tercera, una corriente de base 3. Hemos hablado nosotros que esta región de por acá es saturación. Y ya hemos hablado que esta región de aquí abajito es corte.
Bueno, las curvas del MOSFET son bien parecidas. Pero tienen significados totalmente distintos. Aquí las curvas dependen de un voltaje de entrada. GS1, voltaje de entrada GS2 y voltaje de entrada GS3. Vean, aquí porque está mal hecho, lo estoy haciendo a la mano y pues no está perfecto, pero vamos a partir que de aquí, de este punto, en todas las curvas, se le llama punto de saturación. ¿Qué significa? Significa que de aquí para acá el transistor está saturado, ¿no? Aquí tal vez porque lo hice a mano no se ve, pero esta curva no es igualita, no es exactamente una línea así. Es como una pequeña curva inclinada, ¿no? Una recta inclinada. Pero de aquí para acá el transistor... No se escucha, profe. De aquí, sí, ya me di cuenta que se había bloqueado. De aquí para acá, el transistor está saturado, ¿no? Entonces, voy a poner la línea. No sé qué estoy tocando que está bloqueando mi micrófono. Es la misma parte de la tablet o algo así, ¿no? Entonces, vean. Esta línea de aquí para acá es la región saturación. Esta línea, esta área de aquí y sobre todo estas líneas, a estas líneas se le llama región óhmica. Óhmica. De aquí para acá consideramos que el MOSFET se comporta como una resistencia, ¿vale? Y acá se satura. Entonces vean qué pasa. Voy a pintar otra curvita. La otra curva, vamos a graficar, es la curva de entrada. No, ahí no está. Déjenme muevo esto mejor para tener en blanco. Ahí está, sí, a huevo. Déjenme domino esto y ya va a estar súper bien, ¿no? O sea, porque sí ayuda mucho. Entonces, vean, tenemos otra curva. Esta curva de entrada va a graficar el voltaje GS, que es el que entra aquí en esta parte. Entra aquí, por aquí del transistor. Y originalmente tendría que ser la corriente de gate, ¿no? Es la corriente que entra. Pero como este transistor no tiene flujo de corriente aquí, es un flujo igual a cero, entonces esta curva más bien se grafica también contra la corriente de salida. Y esta curva es así. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le meto un voltaje GS, es decir, como ya les había comentado aquí, 0, que estaría yo parado en este punto, el flujo a través del transistor es 0. En la medida que yo vaya creciendo el voltaje, el flujo que va a pasar por aquí va a aumentar, ¿no? Ahora, fíjense bien, yo siempre que estoy tocando este tema, trato de hacer una analogía para que les quede lo más claro posible. El voltaje DS
es el constructor del puente. ¿A qué me refiero con eso? Internamente en el MOSFET se tiene que construir un puente que conecte el drenaje con la fuente, ¿no? Entonces, entre más grande sea esto, si es grande el DS, entonces el tamaño del puente es grande. Si esto tiende a ser pequeño, el tamaño del puente pues es pequeño, ¿no? Entonces, este construye el puente que une estos dos. Y este voltaje, el voltaje GS, es como el policía que está cuidando el puente. ¿Qué significa o qué quiero decir eso? No me importa el tamaño del puente. El puente puede estar gigantesco y por ese puente grande podría pasar muchas personas o muchos carros, ¿no? Suponiendo que la corriente son carros, no importa que sea gigante, si el policía que controla no deja pasar nada. Y ese policía, al poner voltaje cero aquí, no deja pasar ningún carro. Pero en la medida que ese policía empiece a dar permiso a que pase, ¿no? Empieza a decir, bueno, pues que pasen 3 carros, que pasen 5 carros, que pasen 10 carros, que pasen 20 carros. Pues empieza a incrementar el flujo de corriente. ¿Cuándo es el problema de manera opuesta? El problema está que vamos a decir que el tamaño del puente, el voltaje DS genera un puente que deja pasar 15 carros, ¿vale? Esto es analogía, ¿no? Pero solo piénsenlo en términos de corriente y voltaje. Y al policía se le ocurre decir, bueno, yo voy a dejar pasar 20 carros. ¿Qué pasa? Pues que como el tamaño físico del puente es de 15, no va a pasar la corriente que yo necesite. No va a pasar el número de carros que en teoría el policía está dejando pasar. Entonces yo con los MOSFETs tengo que tener siempre la claridad de que tengo que asegurarme de que los dos voltajes que yo necesito sean los adecuados. El primero, el voltaje DS va a construir el tamaño del puente necesario para que yo pase por ahí la corriente, ¿no? Y voy a usar la palabra mínimo necesario, porque si yo le pongo un voltaje DS mayor al que necesito, no importa. Eso sería igual a que el puente, el tamaño del puente que estoy construyendo fuera mucho más grande de lo que necesito, ¿no? Y de aquí viene la solución al problema que yo les planteé. ¿Qué solución o qué problema les planteé? Bueno, yo les planteé que cuando yo tengo mi transistor, no tengo mi bobina, tengo mi BCC, después viene mi bobina de mi brushless y tengo mi transistor bipolar, donde este es 12 y este es 0.2 volts. Yo necesito aquí una fuente de 12.2 volts. Si le pongo una de 12, pues ya no va a funcionar tan correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sustituyo? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, pues agarro esto. Pongo mi motor sigue siendo 12, pero ahora ¿qué le voy a poner? Ahora le voy a poner un MOSFET
Y el MOSFET, y vamos a suponer que aquí yo requiero 5 amperes. Y resulta que este modelo de MOSFET, para que pasen 5 amperes por aquí, a través de él, no man, y pásenlo después por aquí los 5 amperes, necesita un voltaje mínimo, voltaje DS mínimo de 4 volts. Entonces, ¿cuál sería en este momento la necesidad mínima real de esta configuración de acá? 12 volts de la carga más 4, ¿no? O sea, ahorita requeriríamos un voltaje DS igual a 16 volts. Pero aquí ocurre el mismo problema, ¿no? Si de este lado yo estoy diciendo que una fuente de 12.2 volts no es una fuente comercial, pues una fuente de 16 tampoco lo es, ¿no? Tengo que diseñarla de manera específica. Y entonces, si ya voy a diseñar una manera específica, ¿para qué brinco? ¿Y para qué cambio a los MOSFETs, no? Me sigo quedando con el bipolar y santo remedio, ¿no? Pero entonces aquí es donde surge la magia y la ventaja de los MOSFETs. ¿Cuál es esa magia? Que yo puedo agarrar una fuente convencional comercial de 24 volts y entonces el MOSFET se adapta. Porque él, para que pase a través de este transistor 5 amperes, ¿no? Lo mínimo que él necesita son 4 volts. Son 4 volts para construir un puente que deje pasar 5 amperes. Pero si yo hago un puente más grande, no importa, porque lo único que va a pasar por aquí son 5 amperes. Entonces, ¿qué termina haciendo acá? Pues en vez de que el voltaje drenaje fuente ah, me está borrando. Bueno, en vez de que sea, vamos a rayarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ahí está. Bueno, ¿por qué no está pintando? No sé qué pasó que no está pintando. Denme un segundo. Vamos a cambiar de color. No, no está pintando. ¿Qué hice? No sé qué está pasando. ¿Por qué no está pintando? Bueno, a ver. ¿Quién sabe qué le pasó a esto? Déjenme ver si... Creo que se apagó la tablet. Denme un segundito.
Voy a dejar de compartir tantito. Es que no quiero que se vaya a borrar. Vamos a ver. A la basura. Pues ahora sí no sé por qué no está. No sé qué pasó. Bueno, voy a prender tantito. Vamos a ver si. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir. Si se borra todo, vuelvo a redibujar esto. Porque ya no está pintando, por quién sabe qué razón. ¿Qué ven ahorita? Aún los dibujos, profe. Yo sigo viendo la pizarra. La pizarra. Fíjense, yo ya la dejé de compartir, yo ya la cerré en teoría y... ¿Qué están viendo ahorita? La pizarra. La pizarra. La pizarra. Tiene como unos lapicitos, profe, ¿no es eso? Que tiene que seleccionarlo primero. Lo que pasa es que ya lo hice, ve. No pinta. O sea, la tablet está jalando bien. O sea, algo pasó en la pizarra. De hecho, a mí sí me deja pintar. Ustedes, a ver, ¿están pintando ustedes? Perdón, yo sí pude pintar, profe, y se la probé. ¿Qué están viendo ahorita? No sé qué pasó que dejó de pintar, ¿no? Pero ya ahorita lo... Está guardando todo lo que hicimos, creo. Voy a volver a compartir. Yo creo que va a empezar desde cero. Sí, sí está mucho más cómodo la tableta, ¿eh? Voy a salirme, no se vayan. Ah, miren, ahí está. Vamos a ver si ya me deja a mí pintar. Ya está de nuevo, y entonces. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién puso sí? ¿Quién hizo esa rayota? Yo había hecho un garabato verde, profe, pero ya lo quité. Ok. Alguien puso hola también. Ustedes sí podían rayar, yo no podía rayar. Bueno, déjenme aquí. Ya vieron, ahí alguien más ya rayó, ya todos están rayando.
Chin. No sé si lo están haciendo ahorita o hace ratito. Bueno, entonces vean, vamos a borrar esto de aquí. Y entonces quedamos que yo al poner esto, recuerden que siempre se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, ¿no? Y te dice que en una rama, que en una malla, el voltaje es igual a 0. Entonces, si tengo 24 volts y tengo dos elementos, esos 24 volts se van a dividir entre estos dos elementos. Si aquí ya tengo 12 porque es lo que la carga pide, entonces el transistor se va a quedar con los otros 12. Es que ahora ya no me hace caso el Zoom. Ok, bueno, entonces se hace cargo de los otros 12. ¿Esto qué sería en nuestras curvas que tenemos acá? La curva original, el voltaje mínimo sería aquí. Y este sería mi punto de operación del transistor. Y yo trabajaría sobre esta curva, ¿ok? Pero en realidad, como en vez de alimentarlo con 4, lo voy a alimentar con 12, estaría trabajando aquí. Pero esta ya es la región de saturación. Entonces ya el transistor se satura y ya opera perfectamente bien. Entonces los MOSFET se van adaptando, se adaptan al voltaje. Si de repente esta fuente se quema y a mí me urge y la única fuente que yo tengo ahí es una fuente que sigue de 36 volts, pues sin problemas. Agarro yo, le pongo la fuente de 36 volts y mi puente H va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque la carga va a seguir teniendo 12 volts, pero ahora el que se va a comer el voltaje restante, ¿quién va a ser? El MOSFET. Ahora el MOSFET se va a quedar con 24. Y entonces los MOSFET se van adaptando. ¿Cuál es el problema? El problema está en que están consumiendo energía, ¿no? O sea, desde el punto de vista de facilidad es bueno, se adaptan al voltaje que hay, no hay problema, pum, pum, se adaptan y se acabó. El problema está en que están consumiendo energía que vamos a pagar, físicamente bueno, económicamente vamos a pagar, pero físicamente no la vamos a utilizar. Porque vean, la potencia aquí del motor sería la potencia de la carga, sería el voltaje de la carga por la corriente de la carga, que en este caso serían 12 volts por los 5 amperes que yo quiero. ¿Eso cuánto me da? Eso es igual a 60 watts. ¿Ok? Y la potencia del transistor, comúnmente los MOSFET se le ponen M's, sería el voltaje del MOSFET por la corriente de drenaje. ¿Ok? Bueno, y más técnicamente aquí sería el voltaje drenaje fuente. Estamos hablando que en este caso en particular Serían igual 60, ¿no? No, serían 24 por 5. Porque en el caso anterior, cuando yo les comenté que aquí había 24, serían exactamente 60, porque serían 12 volts y 12 volts y la corriente para ambos elementos es la misma, ¿no? Pero ahorita yo ya cambié un ejemplo donde le puse una fuente de 36 volts. Entonces, pues ya cuánta potencia es, 24 por 6, que diga por 6,
24 por 120. 5, 120. Pues son 120, ¿no? Es el doble. Y entonces, ¿qué significa? Pues que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, desde un punto de vista de operación va a funcionar, pero desde un punto de vista de consumo energético resulta ser que mi circuito de control consume más energía que mi carga, ¿no? Yo lo que quiero es que la energía sea utilizada de manera correcta. En este caso, si estoy hablando de un motor, pues quiero que ese motor me dé par, me dé torque, pero pues con un MOSFET, si no está bien adecuado el asunto, pues vean, el voltaje de ese va a crecer demasiado y lo voy a fastidiar, ¿no? Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a explicar cómo se resuelven todos los problemas que hemos resolvido, ¿eh? Denme una bofetada, resuelto con el MOSFET, queda con el bipolar, ahora lo vamos a empezar a resolver con el MOSFET, ¿vale? Espero que ya todo el mundo me haya pedido su acceso a la descarga. Déjenme, empiezo a darles déjenme, les doy acceso rápido. La última que me pidió acceso fue Xiaomi. Entonces, déjenme de una vez, les doy acceso para que... Siento que a veces se traba la plumita. Bueno, ya está ahorita que me abra donde yo tengo que darles acceso, les doy acceso. Entonces, nada más para acabar esta parte, les voy a comentar, fíjense bien, existe una cosa, yo creo que ya formalmente debería estar en el programa, pero desgraciadamente, pues, por X o por Y, el programa que ustedes están llevando es un programa viejo, y no está incluido. Existen unas cosas que se llaman IGBTs. Y los IGBTs agarran lo mejor de uno y lo mejor del otro. A la entrada, un IGBT tiene un MOSFET. ¿Vale? Ese MOSFET se conecta a un transistor bipolar. Y esto es un IGBT. Claro, ustedes ya lo van a ver en un encapsulado con un símbolo. El símbolo del IGBT también es una cosa que no está tan clara ahorita. Es más o menos, trae una flecha así. Trae unas cosas así bien raras, ¿no? O sea, todavía el IGBT no tiene un esquemático claro. Ya acaba de llegar la presentación de Brian, la solicitud de Brian. Eso ya empezaron a pedirlo, qué bien. Entonces vean, ¿por qué esta es la configuración más sofisticada y más avanzada? Porque recuerden que aquí la ventaja del bipolar es que el voltaje colector emisor en saturación siempre es 0.2 teórico. Recuerden que todo es teórico. Entonces, estoy suponiendo que la potencia de consumo de salida es bajísima, porque es casi cero, ¿no? O sea, la potencia tiende a ser cero. La potencia de consumo debido al punto 2. ¿Y cuál es la ventaja de la entrada? Que no hay IG. Esto es cero.
La corriente que va para acá es 0. Y se acuerdan que cuando queríamos controlar el MOSFET con un microcontrolador, el problema era que el microcontrolador tenía un límite de corriente, ¿no? Entonces, como el microcontrolador tenía un límite de corriente, yo necesitaba poner etapas previas de amplificación de corriente para poder echar a andar el bipolar, ¿no? Pero acá no. Ah, bueno, aquí estoy cometiendo un error, espérense. Este no va así, este va así. También voy a borrar esta. Este va así para que quede bien. Este va acá. Y este va acá. Cuando yo activo este con un voltaje de 5 volts directo del micro, ya no me preocupo por la corriente. Se activa este, saca energía de aquí, la energía necesaria, y la inyecta al transistor. Lo activa y en ese instante fluye la corriente total. Pero tengo potencia pequeña debido a el voltaje colector emisor a la salida. Entonces, estos son los transistores más sofisticados que hay en la actualidad. Se llaman IGBTs. Se están volviendo cada vez más populares por lo mismo. Como ya le han dedicado desarrollo, como ya le han dedicado tiempo, el costo de producción para abajo. Entonces, si son más baratos, pues cada vez más se van a usar estos. Cuando estos lleguen a un costo muy competitivo contra el bipolar y contra el MOSFET, yo creo que el bipolar y el MOSFET van a tender a salir del mercado. El bipolar era el rey, el MOSFET empezó a desplazarlo en muchas aplicaciones, lo empezó a desplazar. Yo creo que en la actualidad es más importante el MOSFET que el bipolar, por el mundo digital, por el mundo de ceros y unos. En la amplificación todavía se utiliza mucho el bipolar, pero en la medida que el IGBT baje sus precios, se van a ir desplazando los otros dos, ¿no? Entonces, esto es como nuestra platiquita de lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a checar bien las curvas del MOSFET, cómo leerlas, cómo interpretarlas, cuáles son las ecuaciones que rigen el funcionamiento del MOSFET. Y voy a empezar a aprender lo mismo que hice con el bipolar y con las cargas, ¿no? El foquito, el motor a pasos y mi puente H, todo. La parte realmente interesante de esto, para mi gusto, es que lo pudieran fabricar, ¿no? Que lo construyeran físicamente. Cosa que pues no tenemos laboratorio. Entonces, pues por lo menos lo vamos a hacer simulado. ¿Qué están viendo ahorita? La pizarra, yo. El pizarrón, ajá. El profe, el pizarrón. Es que ya se trabó. Yo ya estaba saliendo del pizarrón y ya quería despedirme, que me estuvieran viendo, pero pues yo aquí tengo que está bloqueado. Bueno, en este instante, ¿están viendo el pizarrón ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Es que déjenme salgo, no se sale. Entonces, ya están viendo esta parte, ¿no? Entonces, ya les pegué, ahorita les voy a empezar a dar el acceso acá.
Listo, ahora sí, ya me están viendo, ¿no? Déjenme rápido, no sé, antes de irnos, vamos a hacer esto rápido. Voy a empezar con uno para que lo cheque. Voy a empezar con Emilio. De una vez chequen lo que Brian. Sí son bastantes, me voy a tardar. Entonces, para el día de mañana lo instalan. Y mañana vamos a trabajar con él. Necesito que para mañana lo tengan instalado, ¿vale? Si no hay más dudas, que seguro no hay dudas, porque pues hasta que no empiezan a meter las manos surgen las dudas, pues nos vemos mañana, ¿vale? Espero que haya sido más fácil la clase hoy con la pizarra. Desde mi perspectiva, pues les voy a decir que sí es más cómodo, que te permite trabajar más rápido y ya no tengo dudas de que no estén viendo lo que quiero dibujar, ¿no? A lo mejor me falta dominarla, ¿no? Como les digo, acaba de llegar, pero yo creo que con unas 2, 3 clasecitas, 2, 3 días que trabaje con ella, con ustedes y los demás grupos, se acabará el problema del dominio de la tarjeta y ya podremos avanzar. ¿Qué pasó, Profe, Diego? ¿Tenía algo que decir? Sí. No, yo nada más le iba a preguntar si su tableta es Wacom, porque yo igual tengo una tableta ahí y lo que hice, bueno, yo noté que a veces como que le cuesta, ¿no? Como que responde un poco raro la pluma. Yo lo que hice es que viene con la aplicación y ahí en la aplicación se puede configurar la pluma y ya se puede configurar para que incluso dé la sensación como si fuera un lápiz o un marcador. Entonces, bueno, cuando sí, yo... mira, la Ajá. verdad es que no me dio tiempo de configurarla. Les digo que llegó hace ratito, llegó por ahí de las 12:30, casi estaba desayunando, terminé de desayunar y en lo que dieron las 12:30, lavé platos, me vine, la abrí, la conecté así de volada y bueno, jaló. No es Wacom, es la competencia china. Huion, ¿la conoce? No, profe, pero igual y viene, hay un Seguro, programa sí, para configurar, para, ajá. sí, para configurarla me va a dar tiempo. Ahí le recomiendo yo, hay que observar lo que está pasando con el mundo y yo creo que los gringos ya perdieron la guerra, ¿no? Esa es mi visión. Me están grabando y todo y me va a caer la silla y me van a meter al bote, pero ya perdieron la guerra. Entonces hay que abrirnos la mente de los cambios. Fíjese, yo coticé las Wacom, las Wacom y son carísimas. Mire, le voy a mostrar ahorita el tamaño de la tarjeta. La más económica Wacom que yo vi estaba en 1800. El siguiente modelito chiquito estaba en 2200. Bueno, pues esta me salió en 2000 varos. Y vea el tamaño de la tarjeta. Está gigantesco. O sea, Sí, literalmente es del tamaño de... Déjeme la volteo. Ya no la estoy usando para que la vea bien. Literalmente es del tamaño del teclado, ¿eh? O sea, todo el tamaño, casi la pongo encima de la máquina y yo puedo trabajar sin ningún problema arriba de la máquina perfectamente bien, ¿eh? O sea, está gigantesca. Y lo que más me gustó es que trae este dial para hacer cosas y costó 2,000 pesos. sí, entonces viene Entonces, mucho más entera. entonces ahí si usted se quiere deshacer de su Wacom, remátela y consigas esta. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, lo estamos viendo, los veo el día de mañana. Por favor, ahorita les doy acceso para que empiecen a descargar. Se tarda mucho en instalarlo, pónganle atención al video, porque si cometen errores, falla, ¿no? Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego, profe, gracias. Profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.